Durante el fin de semana recuerdo trasladar al canal unas informaciones que decían que Microsoft, Xbox particularmente, estaban en plena reestructuración y que posiblemente haya parte del negocio que o bien se tenga que cerrar o bien se tenga que vender, entre otros estudios de videojuegos. Pues bueno, básicamente fue comentar esa información y decirme la gente que eran bulos, que eran tonterías, que esto era para distraer la atención de que el evento de Xbox había sido el mejor de los mejores, y básicamente me queda deciros que parece que a estas alturas de la vida no conozcáis cómo funcionan estas compañías, estas industrias, que después de las buenas noticias, después de los buenos números siempre vienen las hostias. Bien, pues hoy tenemos una información del medio Bloomberg y también una corroboración de la misma del señor Nate the Hate. Vamos a llamarle papá nuevamente. En ambos casos hablan de una carnicería con los estudios y muchos despidos en Xbox. De entrada, ya el jefe de Xbox Game Studios acaba de largarse junto con otros cuantos más. No ha expuesto motivos, aunque yo creo que empiezan a ser bastante obvios. Vamos a contar esa última hora y luego vamos al detalle. El primero de los estudios que estaría propenso a ser cerrado o vendido es Compulsion Games, desarrolladores más recientemente de South of Midnight, un videojuego que por cierto tenéis reseñado en el canal y que en lo personal me parece una auténtica joya, me parece una auténtica pasada de título, me parece un videojuego con una banda sonora exquisita, también con un diseño de arte visual increíble, pero parece que eso no lo es todo, y es que aunque el videojuego está en todas las plataformas de consola y también en el mundo del PC, no es un título que precisamente haya llegado a las grandes masas, no basta simplemente con tener buena calidad, según parece en esta industria. Y la cuestión es que este estudio ahora mismo es el más susceptible de ser cerrado como tal. Así también lo ha comunicado Tom Warren, que dice que obviamente hay negociaciones internas para intentar salvarlo y que se independice como lo fue en algún momento. Pero desde luego la cosa está bastante complicada porque en esta industria nadie quiere poner un solo duro por absolutamente nadie. Pero bueno, el otro estudio que está en el filo de la navaja es ni más ni menos que Double Fine. Estamos hablando de los desarrolladores de Psychonauts 2 o por ejemplo Keeper. Estamos hablando de un estudio mítico, con unos nombres detrás que básicamente le dieron sentido a gran parte de la industria que conocemos hoy en día. Esto es así, detrás tiene unas cabezas pensantes que son algunas de las más célebres de las que podemos conocer a día de hoy en activo. Y bueno, pues este estudio está en una situación un poco diferente porque parece ser, al menos según se ha deslizado, que tendría una especie de cláusula de liberación. Es decir, que si en algún momento Xbox quisiera prescindir de ellos, no podría cerrarlo, como que se podrían independizar y volver a lo que alguna vez fueron también. Así que en ese aspecto pues podría salvaguardar los muebles, pero fuera de Xbox, que básicamente lo que yo vengo pidiendo desde hace mucho, que antes de que cierren los estudios los dejen libres si alguna vez lo fueron, todo se ha dicho. El último de los tres estudios mencionados, pero no el último afectado porque habrá más, es Ninja Theory. Sí, desarrolladores de la franquicia Hellblade. Esto pues a muchos le ha levantado la ceja derecha y precisamente algunos a través de esta información han descalificado el artículo y todo el contexto, diciendo que esto no es posible, que la información es completamente falsa precisamente porque estos acaban de anunciar un nuevo videojuego que saldrá el próximo año. Bien. Señores, no aprendemos, ¿verdad? O sea, es que parece que no tenemos suficientes precedentes en esta industria como para determinar que lo que nos dicen en eventos de videojuegos no tiene por qué llegar a buen puerto y de hecho en múltiples ocasiones se sabe que son completas y absolutas mentiras. Y es que no nos podemos fiar de absolutamente nada. ¿No se acuerdan ustedes del 2024 y el anuncio de Perfect Dark? Qué bien se veía el videojuego, ¿verdad? Se veía increíble, se veía estupendo. Al año siguiente cancelado y el estudio también. Si los precedentes nos valen, de verdad os lo digo, no sé qué puede valer en esta vida, porque a nivel informativo yo no sé ayer a cuánta gente tuve que bloquear en el canal, básicamente porque me estaban discutiendo el compartir una información de un medio que generalmente es fiable y que de hecho tenemos precedentes como para pensar que estas cosas pueden llegar a suceder. Lo dicho, no lo sé.
Aquí obviamente la gente se tendría que hacer una pregunta. ¿Por qué lo cerrarías si lo acabas de presentar en un evento? ¿Qué es lo que está pasando? Mirad, tengo una teoría bastante fría sobre este asunto. Es una teoría incluso macabra en ciertos aspectos. Y es que me da la sensación de que este videojuego lo presentaron en el evento para poder vender el estudio. O sea, para de alguna manera poder salvarlo. Ponerte el escaparate, decirte, mira, lo tenemos para todas las plataformas el año que viene, a ver quién lo quiere. Es la sensación interna que tengo. ¿Y de dónde sacó eso? Pues precisamente de que sorprendió que este videojuego no lo hicieran exclusivo, ya que era un título que, a diferencia de otros, no habían anunciado para PlayStation. Los títulos que no fueron anunciados para PlayStation, de hecho, los hicieron exclusivos, pero este no. Este fue un caso bastante raro. Y a mí me da la sensación de que fue por eso. Ya tenían en la cabeza, en la mente, deshacerse del estudio y han dicho vamos a ponerle un buen escaparate, vamos a anunciarlo para todos los sistemas, que ya tenemos el trabajo hecho y que alguien pues ponga dinero encima. Y se lo acabe llevando, lo acabe salvando y se acabe quedando la licencia, vete a saber. Esa es la sensación que yo tengo, pero esto solamente es teoría. Esto ya no viene ni en el artículo, ni lo ha dicho ningún filtrador. Esto básicamente lo estoy diciendo yo, como una posibilidad que pongo encima de la mesa. Cada uno puede poner la suya. Otros pueden pensar que una cosa es Xbox y otra cosa es la intervención de Microsoft. Pero ya sabéis lo que opino yo acerca de ese asunto. Y la verdad, no me termina de cuadrar tanto. Así que nada. Esto en principio serían los tres que están al filo de la navaja para los próximos tiempos. Como digo, todos y cada uno de estos estudios son susceptibles de ser cerrados próximamente o también incluso de salvarse volviéndose independientes o en este caso siendo adquirido por terceras compañías. Y es aquí donde viene la parte más complicada de todas, porque esto no es tan sencillo como la gente se pueda llegar a pensar. Para que uno de estos estudios se haga independiente, tiene un problema bastante grande, y es que nada de lo que tienen precisamente les pertenece. Me refiero que esto no sencillamente es romper un contrato con Microsoft y cada uno por su lado. No, el problema es que a todos estos estudios, a lo largo de los años, lo hemos trasladado en el canal, se les han dado oficinas, se les ha dado un equipo, se les ha dado de básicamente todo. Microsoft les ha financiado todo y más en este aspecto. Y bueno, pues cabe remarcar que eso le sigue perteneciendo a Microsoft. Esas oficinas no se las van a quedar ellos, salvo que las adquieran, las compren y por supuesto también las licencias. Todo ello obviamente para estudios tan pequeñitos y que tienen tan poco fondo es bastante complicado. Por eso generalmente acaban siendo cerrados, salvo que tengan alguna clase de acuerdo previo, como fue el caso de Toys for Bob. En ese caso se pudo salvar, y parece ser que en el caso de Double Fine también va a ser posible que el estudio vuelva a su independencia sin más problemas. Pero en el caso de los otros dos la cosa ya empieza a estar un poco más complicada. Y ojo porque, repito, no son los únicos estudios que pueden ser afectados. También se está hablando de Arcane, que ahora mismo estarían desarrollando el videojuego de Blade. Pero ¿saben ustedes qué pasa? Que recientemente tuvimos una información a la que no se le hizo demasiado caso, que decía que ese videojuego podía estar prácticamente cancelado, porque a Disney, teniendo en cuenta que se ha cancelado la película y demás, podría no interesarle ya demasiado. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que es un estudio sin proyecto, a que es un estudio que todo lo que ha trabajado no estaría, y bueno, porque si tú no tienes un proyecto ni tampoco un producto que vender en el mercado, es bastante plausible de que te acaben echando la persiana. Pero bueno, esto es especulación. Vamos a centrarnos en estos tres estudios que son los que sabemos que están en peligro. Bien, son los nombres propios que se han dado y a partir de aquí se están comentando las responsabilidades. Vale. Responsabilidades de que estos estudios cierren, muchos las achacan precisamente a los propios estudios por sacar o pocos videojuegos o títulos poco rentables. Mirad, yo no sé qué le pasa a la comunidad de jugadores, sobre todo a la comunidad ruidosa, vamos a decir a los que se hacen ver en redes sociales y también aquí en YouTube, porque por supuesto la masa, la gran comunidad de jugadores es silenciosa. La mayoría de usuarios que me ven no comentan ni dicen absolutamente nada precisamente porque se dedican a jugar a videojuegos y ya está. Pero la parte ruidosa yo en lo personal no entiendo para absolutamente nada que te empiezan a hablar de números y rentabilidad, porque eso básicamente no se ha hecho nunca. No viví los 80, pero yo digo yo que eso no se comentaba. En los 90, que sí lo viví, nadie hablaba de lo que ganaba o dejaba de ganar un estudio o un gran corporativo. A principios de los 2000 tanto igual, conocías a creativos y conocías por supuesto a algún directivo, pero nadie se preocupaba de lo que podía vender un videojuego o no.
Se preocupaban de jugar a videojuegos y de los títulos que le podían entregar a estos estudios. Y si les cancelaban un título, o les cancelaban un estudio, o lo cerraban, pues se montaba un drama mundial. Nadie lo protegía, nadie lo defendía. Te hablaban de la calidad de los videojuegos, pero hoy no, hoy te hablan de rentabilidad. Es acojonante. Y bueno, pues en eso, por alguna razón, la gente omite que estos estudios pueden dar poco dinero, pero es que también cuesta muy poco mantenerlos. Lo que pasa es que estamos en una industria que quiere solamente grandes masas de dinero inmediato. No quiere un crecimiento progresivo, despacio, como se hizo en otra época. No, quiere el dinero rápido. Esto pues es una responsabilidad de Xbox principalmente. Que los estudios en algunos casos como Ninja Theory podían haber espabilado un poco más y no tardar tanto en sacar videojuegos. Sí, podrían haberlo hecho. Por supuesto que ahí tienen una parte de responsabilidad, sobre todo con los medios que se les ha dado. Pero ahora, ¿es Xbox la que te acaba de presentar un nuevo proyecto en un evento? ¿Es Xbox la que te ha ilusionado hace 2 años con Perfect Dark? ¿Es Xbox la que supervisa y financia esos proyectos? ¿Cómo el jefe de proyecto no va a tener responsabilidad? ¿Cómo la gente que financia y nos enseña a nosotros, consumidores de los videojuegos, le vas a quitar la responsabilidad para ganar tu guerra de plásticos en las redes? ¿Cómo le vas a quitar responsabilidad? Y lo vas a justificar con que es que las ventas, es que no sé qué. Ahora de repente te interesan las ventas. Ahora sí. Y Metacritic, ahora sí te interesa todo eso. Yo la verdad que no entiendo la comunidad de jugadores con lo que estamos a punto de perder. Porque estos estudios son los que le dan alma a la industria. Son los estudios que se salen de la tangente, ya que te traen experiencias distintas. Pueden tener secuelas o no, pero digamos no son las clásicas sagas populares. Son sagas para nichos de jugadores, pues que luego con el tiempo puedes ir a hacer creciendo, como ha pasado con tantas franquicias. Hoy en día tenemos franquicias populares que empezaron con videojuegos muy pequeñitos, de bajo presupuesto, y que luego con el tiempo fueron creciendo. Xbox sabe mucho de eso, porque tiene algunas franquicias que precisamente empezaron así, siendo videojuegos muy discretos. Y eso parece que se está perdiendo. En esta industria parece que no quieren tener ninguna clase de paciencia con estos estudios y hacerlos crecer, y mucho menos parece darle promoción o publicidad. No, aquí esto se debe básicamente todo a que solamente quieren producciones de alto presupuesto, sagas consagradas y demás. Y yo en lo personal como jugador creo que con eso perdemos absolutamente todo, porque por supuesto todos nos gustan las grandes franquicias de videojuegos. Quien es fan de Ubisoft seguramente es fan precisamente por Assassin's Creed. Quien es fan de Xbox precisamente puede que sea fan por Gears o por Halo. Pero obviamente luego hay una segunda línea de videojuegos que es la que te marca diferencias, es la que te trae alguna clase de experiencia que no es siempre lo mismo, alguna clase de riesgo o sorpresa, ya que por favor, alguien que me diga que en su momento no gozó con Psychonauts 2. Por favor, que alguien me diga que esa joya de videojuego, que es uno de los mejores plataformas del siglo, no voy a decir de la historia, pero podría decirlo perfectamente, pero de este siglo es uno de los mejores plataformas que se ha lanzado. Por favor, que alguien me diga que es normal y que quiera justificar que se cierre el estudio que nos ha traído esto, lo siento mucho, señores, no tienen ustedes razón. Ustedes han perdido el norte como consumidores y siento decirlo así, pero es que estamos dando prioridad al bolsillo de una gran empresa. Una empresa multimillonaria que, por cierto, en el rato de tiempo que lleváis viendo este vídeo ha ganado más dinero que todos vosotros juntos en toda la vida. Y a ver, a lo mejor es una exageración, pero ya me entendéis, que estos a lo largo de un día ganan un dinero que jamás vais a ver nunca ninguno de ustedes. Así que por Dios, no protejamos a estas empresas, que estos estudios a ellos no les salen a nada, son calderilla para ellos, y en general lo único que hacen es un poco acomodar porque no quieren tener tanta gente, ya está, que no podemos presumir de que estas empresas hacen mucho dinero cuando te enseñan informes financieros y luego justificar que te cierran los estudios más pequeñitos. Esto no, esto desde luego que para mí no tiene ninguna clase de sentido. Más cuando en el pasado mes de febrero te llegó el señor Matt Booty, líder de la división de Xbox, y él mismo te decía en la cara que había que proteger esta clase de estudios. De hecho te mencionaba directamente a Compulsion Games, te mencionaba, bueno, a todos estos te los mencionaba como estudios que eran básicamente imprescindibles para ellos y para el devenir de la marca. Eso en febrero. En febrero te lo estaban diciendo, y tú como consumidor, a ese tío que te está engañando, claramente, a ese tío que te dice una cosa y luego hace la contraria, le estás protegiendo para tus intereses de guerra de consolas en las redes sociales. Y así sucesivamente, sucede en todas las comunidades, y es que la verdad
empiezo a estar un poco cansado, no os voy a mentir. Yo en los últimos tiempos, incluso en más de una ocasión, he pensado en dejar de hacer vídeos o dedicarme a montar un canal de otra cosa. No os voy a mentir, esto es tal cual, esto no es una exageración mía, porque es que a veces me siento como el loco del pueblo gritando. Que vienen los aliens, que viene el fin del mundo, ese tipo de cosas, ¿no? A veces me siento un poco así porque es que veo que la gente es capaz de decirte una cosa, la contraria, y darles igual, es como que valen las dos cosas, aunque sean contrapuestas, como que da exactamente igual, el fin justifica los medios, es como, tío, yo a veces no sé para qué explico aquí cosas, porque luego tenemos la última parte de todo esto. La última parte tiene que ver con el no me creo esta información. La gente negacionista constante que tenemos durante las últimas fechas y durante los últimos 2 años es increíble. Que básicamente se creen a los medios de comunicación estos y a los filtradores solamente cuando les viene bien. Cuando no, pues te dicen que son falsos insiders, que son falsos informadores y todo ese tipo de movidas. Es lo único que te dicen. Ahora, cuando acaba sucediendo, ninguno de ellos te va a rectificar. Te van a empezar a hablar de caballos de Troya, te van a empezar a hacer gimnasias mentales increíbles para justificártelo absolutamente todo y verse de alguna manera ganadores en una guerra imaginaria. Es increíble, pero como esto está muy bien monetizado, y esto lo digo yo como creador de contenido, esto monetiza muy bien, pues lo van a hacer porque al fin y al cabo saben que hablan de cara a gente que no tiene, digamos, un pensamiento coherente con estas cosas. Y la verdad, me pone bastante triste, todo se ha dicho. Es básicamente lo que hay, hasta aquí la parte informativa. Para cerrar, os comento que si cualquiera de estos días anuncian que estos estudios se hacen independientes, yo no pienso hacer un vídeo cabreado. Haré un vídeo feliz. Haré un vídeo feliz celebrando que algunos de los estudios que mejores o más interesantes videojuegos me han traído de parte de Xbox en los últimos tiempos siguen adelante. Haré un vídeo contento con ello, porque a mí sí me gustan los videojuegos que hace esta gente. Y por supuesto me afectaría mucho que cerraran esos estudios. No como mucha gente que de repente se ríe y dice que todo esto no tiene importancia. Pues entonces entiendo que nunca te interesaron los videojuegos de esta gente y que siempre fuiste un falso. Que solamente los tenías para una guerrita, pero bueno. Si no he cerrado el canal, haré un vídeo de esa manera. Me refiero a cerrar el canal de dejar de hacer contenido, el canal lo dejaría aquí por supuesto, pero bueno. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras valoraciones acerca de este asunto, todas perfectamente válidas, y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos mientras estén aquí. Un saludo.